En este video vamos a aprender a ecualizar para que tu guitarra suene bien en la mezcla. Dale. ¿Cómo estás? Bienvenido a otro capítulo de Sesionando, este lugar donde vas a encontrar material de mucho valor para convertirte en un mejor músico y en un mejor guitarrista. Si no conoces el canal, dale click al botón de suscribirte y a la campanita de notificaciones, así no te perdés ningún video. Bueno, antes que nada quiero hacer un agradecimiento especial a las personas que me han dejado comentarios, porque la verdad es que me sirve muchísimo la retroalimentación y que me tiren ideas para seguir haciendo videos. Y este video lo hago por una pregunta muy interesante que me hizo Franco Alione, acerca de cómo hacer que tu guitarra suene bien en el contexto de una mezcla, porque muchas veces uno setea un sonido de guitarra, pero después cuando empezás a agregar los demás instrumentos parece como que la guitarra se pierde. Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver qué es un ecualizador, vamos a identificar los diferentes rangos de frecuencia y vamos a ver cómo hacer que nuestra guitarra suene bien en cualquier mezcla en la que grabemos. Empecemos. En pocas palabras podemos decir que un ecualizador es un dispositivo que afecta individualmente el volumen de distintas frecuencias. La diferencia entre un ecualizador de guitarra y uno de audio es que en general el ecualizador de guitarra es mucho más musical y menos preciso, mientras que el ecualizador de audio sirve para hacer correcciones mucho más finas. Y para entender cómo ecualizar una guitarra es muy importante entender qué rol está cumpliendo nuestro instrumento en la mezcla. Para eso vamos a ver una forma súper rápida de dividir los rangos de frecuencia. El oído humano capta aproximadamente desde 20 hasta 20.000 Hz. De 20 a 100 Hz podríamos decir que se encuentran las frecuencias subgraves. De 100 a 200 Hz las frecuencias graves, de 200 a 500 los medios graves, de 500 a 2500 los medios, de 2500 a 5000 los medios agudos y de 5000 en adelante los agudos. Esta clasificación no es una regla estricta, simplemente es una guía para familiarizarnos auditivamente con las frecuencias. Vamos a ver un ejemplo en la computadora, pero primero grabemos una guitarra. Bueno, vamos a ver de una manera más práctica todo esto que estábamos hablando de los distintos rangos de frecuencias enfocados a la guitarra. Tenemos la guitarra que acabo de grabar. El bajo. Y la batería. ¿Sí? Juntos suena así. Ya podríamos decir que está bastante mezclado, digamos, todos los instrumentos se escuchan bastante bien, pero vamos a ver qué pasa con la guitarra si, por ejemplo, yo agarro un ecualizador y empiezo a levantar esos rangos de frecuencias puntuales que yo te había mencionado hace un ratito. Entonces vamos a arrancar con la parte de los subgraves. Lo que a mí me gusta particularmente de este ecualizador es que cuando vos le das reproducir, te muestra un espectrograma, ¿no? De más o menos cómo está la distribución de frecuencias del instrumento. Entonces podemos ver que por debajo de 100 Hz, que habíamos dicho que por ahí estaban los subgraves, hay algo de contenido, ¿sí? Hay algo de contenido subgrave, pero ya la guitarra se empieza a caer en esas frecuencias, ¿sí? Porque no son frecuencias fundamentales de la guitarra. La guitarra más bien es un instrumento medio, ¿sí? Podemos ver que hay información entre 100 y 10.000 Hz más o menos. Ya después es como que también empieza a haber una caída bastante importante. Entonces, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, empiezo a levantar alrededor de 80 Hz? Para esto te recomiendo que uses algún tipo de audífonos o si tenés parlantes en tu casa, que uses los parlantes. Y si tenés un sub o un home theater en tu casa, esto te va a servir mucho, porque si lo escuchás por ahí con los micrófonos, con los auriculares del celular, raramente vas a escuchar frecuencias por debajo de los 100, 90 Hz. Ya 80, 70 Hz es muy difícil que los escuches, pero quiero que sepas que hay información. Vamos a levantar un poquito acá a ver qué pasa.
yo empiezo a percibir, por ejemplo, que empieza a haber un contenido de subgraves, pero que no cambia realmente mucho el audio de la guitarra. Porque como decíamos anteriormente, vimos que no hay mucha información en el sub. Sin embargo, hay que tener cuidado porque a la hora de nosotros de mezclar, tenemos que ser muy conscientes de que no hayan frecuencias en el sub que pueden estar chocando con el bajo. Fíjate que cuando yo empiezo a levantar alrededor de los 100 Hz, 100, 150, la guitarra se empieza a poner como más explosiva en graves, y a lo mejor soleada, decís, uy, sí, le da mucho cuerpo, le da fuerza, está buenísimo, todo lo que quieras, pero cuando pones el bajo al lado, estamos clipeando, sí, pues estamos levantando ya 20 cacho de decibeles, pero no importa, simplemente te quiero mostrar. Vos decís, la guitarra suena bárbara así sola, pero cuando pusiste el bajo, se convierte en una pelota que no se entiende nada, el bajo ya se deja de entender. Y si yo desactivo, ahí volvió otra vez el bajo. Y ahí se vuelve todo como recontra encajonado el sonido en graves y no está bueno ese audio. ¿Sí? Estamos ensuciando mucho la mezcla. Muchas veces pasa eso, que tenemos un sonido de guitarra que nos gusta mucho y tiene mucho grave y haces el machaque, viste, chon, 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 así, y te sentís recontra poderoso, y cuando vas a grabar esa guitarra, de golpe no funciona en la mezcla, viste, y agregás el bajo, y el bajo como que sentís como que no suma, y lo mismo con el bombo, y ya no se define el bombo, entonces le empezás a subir al bombo, y le empezás a subir al bajo, y ya la guitarra te quedó atrás, entonces empezás a sumar graves, y en un momento lo que tenías que hacer era quitarle graves a la guitarra. Entonces, muchas veces el sonido que nosotros estamos acostumbrados a escuchar de la guitarra dentro del cuarto, dentro mientras estamos tocando, que tiene esos graves súper redondos y que te hace vibrar toda la habitación que a vos te encanta, en el contexto de una mezcla no sirve y se terminan recortando. Entonces, en muchas bandas donde vos sentís que a lo mejor, no sé, es una banda de metal o new metal o lo que sea, y escuchás que la guitarra tiene como un peso y vos decís, wow, qué grave que está la guitarra. Y a lo mejor no es la guitarra, es el bajo que está complementando la guitarra. A lo mejor la guitarra está sonando prácticamente sin sub, y en muchos casos con muy pocos graves. Pero cuando le pones el bajo actúa como una extensión de la guitarra en la zona de los subs. Entonces está buenísimo ese efecto, pero quiero que tengas en cuenta eso, ¿no? Que en el contexto de una mezcla no siempre va a funcionar que tenga tanto graves la guitarra. Después, si te empezás a venir ya a la parte de 200 Hz y empezamos a subir, acá es donde encontramos el cuerpo de la guitarra, ¿no? Empezamos a tener como esa gordura, esa pastosidad, se empieza a volver como un poco más sucia la guitarra, pero también podemos llegar a ensuciar la mezcla, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con esta frecuencia, ¿sí? Realzarlas tal vez poquito si vos querés que la guitarra tenga un poco más de cuerpo en la mezcla, está bueno, pero va a depender mucho también del contexto de la banda en la que estés tocando, ¿no? Si vos empezás a quitar por el contrario frecuencias, ¿sí? Empezás a quitar en la zona de 300, 400, la guitarra se vuelve más ahuecada, ¿sí? Tenemos un sonido un poquito más moderno, más new metal, más toda esa onda. Pero si quitamos demasiado, ya la guitarra pierde todos esos medios que hacen que la guitarra suene gordita y suene rica. Y en un contexto de una mezcla, medio como que se empieza a perder. Ya si empezamos a agregar otros instrumentos, voces, un sinte, ya la guitarra como que pasa a otro plano, ¿sí? Si yo le devuelvo ese cuerpo, la guitarra vuelve a aparecer. Por ahí tenemos esas fallas de audio porque estoy grabando la pantalla y tengo muchos plugins abiertos, sepan disculpar. Pero básicamente
¿sí? Ahí tenemos el cuerpo de la guitarra. Después, ¿qué más? Vamos a escuchar la guitarra sola. Ya si nos vamos a la zona de entre 500 y 1500 Hz, aparecen esas frecuencias medias de radio, ¿viste? Que empezás, sentís como que suena así, la guitarra empieza a sonar un poco más, más vocal, podríamos decir, más, más nasal, tal vez. Vamos a ver cómo suena eso. Yo empiezo a subir cerca de 500. ¿Sí? Notás que se vuelve como más así, ¿viste? Como más sonido corneta, parece. Por ejemplo, como mencioné antes, un guitarrista que usa mucho este tipo de audio, no es que usa un ecualizador y le sube la frecuencia, pero el sonido que saca él de su amplificador y todo es muy medioso. El guitarrista es Brian May, el guitarrista de Queen, que tiene un sonido muy así, muy nasal, y está bárbaro, está buenísimo y es muy, muy típico de él. Y obviamente la banda hay que mezclarla en contexto con esa guitarra también, porque puede ser un poco abrumadora. Y ayuda mucho, por ejemplo, a la hora de hacer un solo, está buenísimo resaltar esos medios. De hecho, cuando vos pones un Tube Screamer en el amplificador, o sea, a la entrada del amplificador, vos pisás un Tube Screamer y el Tube Screamer lo que hace es levantar justamente alrededor de esa frecuencia, entre 500, 1 kHz, y te corta graves. Entonces, por eso está buenísimo usarlo como pedal para hacer solos, porque vos venís tocando con un sonido que a lo mejor tiene poquitos medios o está bastante balanceado como en este caso, y cuando quisiste pisar el acelerador y salir soleando, el Tube Screamer no solamente te da un poquito más de distorsión y te da sustain, sino que también levantás los medios y hace que la guitarra corte en la mezcla mucho más, ¿sí? Si quitas ahí, la guitarra se empieza a poner como más, también un poquito más moderna, pierde mucho carácter, también a mí yo no soy muy fan de los sonidos así muy ahuecados. Y bueno, ¿qué más? Alrededor de 2 kHz, como te decía, tenés esas frecuencias ahí medio punzantes, ¿sí? Ya la guitarra se empieza a poner demasiado estridente, ¿viste? Y estas son frecuencias que son muy sensibles al oído porque justamente eh, la voz, la voz tiene mucho contenido en frecuencias en esa zona, en 2 kHz, 3 kHz. Y nosotros somos muy sensibles a esa frecuencia porque evolutivamente estamos preparados para escuchar la voz, ¿no es cierto? Entonces cuando vos empezás en una guitarra a subir mucho esas frecuencias, 2, 3 kHz, la guitarra empieza a chocar mucho con la voz. Entonces, si vos sentís que a lo mejor que cuando, no sé, grabás una voz y la voz suena bien y escuchás, no sé, batería, bajo y voz y suena bien y de golpe agregaste una guitarra y ensuciaste toda la mezcla, a lo mejor, y no se entiende la voz y eso, lo que conviene es tratar de buscar esas frecuencias 2, 3 kHz, 4 kHz, bajarlas un poquito, ¿sí? De esa manera vas a agregar mucho más claridad en la mezcla, ¿sí? La guitarra se vuelve más opaca, sin perder brillito, pero sí se vuelve más opaca, ¿sí? Y después, a partir de 5, 6, 7, tenemos el brillito de la guitarra justamente, que ya no se vuelve tan molesto al oído, pero hace que la guitarra tenga más presencia, ¿no? Que vos tengas un sonido un poquito más metalero, si querés. ¿Sí? Y ya después arriba de esas frecuencias, casi como que no hay mucho contenido que digamos. Sí, obviamente si yo agarro, por ejemplo, un filtro pasabajos con una curva muy exagerada y recorto, sí pierdo información. Pero no es una información recontra notoria, ¿sí? No es lo mismo que yo vengo acá y recorto ahí, ¿sí?
Entonces bueno, esos son básicamente los rangos de frecuencia en la guitarra. Por supuesto que cuanto mejor mezclada esté la base sobre la cual estemos grabando, más fácil va a ser conseguir un buen sonido de guitarra. Por ejemplo, si el bajo tiene demasiado contenido en medios, va a empezar a solaparse con las frecuencias de la guitarra y ahí el problema ya no va a ser tanto el sonido de la guitarra, sino más bien el bajo. Por eso, el rol de un ingeniero de grabación es muy importante porque puede identificar fácilmente cuando un sonido está demasiado pasado en graves o demasiado pasado en agudos, para que después a la hora de mezclar no te lleves una sorpresa. Pero tranquilo, con el tiempo vas a ir desarrollando tu propia intuición y vas a lograr sonidos balanceados más fácilmente. Te recomiendo que agarres un ecualizador y juegues un poco por tu cuenta. En la descripción del video te dejo la guitarra que grabamos, la pista sin la guitarra para que grabes vos la tuya y juegues con el ecualizador, y un PDF con los distintos rangos de frecuencia de la guitarra. Como siempre te agradezco que le des like al video, te suscribas, lo compartas y me dejes un comentario. Te mando un abrazo grande y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!